Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Ezequiel Martínez Estrada. Quiero quedarme y que sigas como si te fueras en pos, pero no vuelvas la cara, mujer de Lot. Aquí comenzamos Letras Íntimas. Hoy nos acercaremos a la vida de Ezequiel Martínez Estrada, quien nació en San José de la Esquina, Santa Fe, el 14 de septiembre de 1895 y falleció en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, el 4 de noviembre de 1964. Fue un escritor, poeta, ensayista, crítico literario y biógrafo argentino. Recibió 2 veces el Premio Nacional de Literatura, en 1933 por su obra poética y en 1937 por el ensayo Radiografía de la Pampa. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Santafesino de nacimiento, su familia se trasladó a la localidad de Goyena, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí su padre abrió un almacén de ramos generales. Luego de la separación de sus padres, en 1907, viajó a Buenos Aires, donde vivió con su tía, Elisa, y estudió en el Colegio Avellaneda. Por razones económicas, hubo de interrumpir sus estudios y comenzó a trabajar en el Correo Central de Buenos Aires. Hoy centraremos nuestro programa en una amistad imposible. Así la describía el mismo Ezequiel, al hablar de su amistad con Victoria Ocampo. Nosotros nunca podremos mantener una amistad que no sea de pensamiento a pensamiento, y posiblemente, si habláramos, no nos entenderíamos. Cada vez que leo de usted, distingo con absoluta claridad lo que nace de sus entrañas y lo que llamaría adherencias, pero eso no le pertenece. Eso, como mis adherencias, impide el diálogo de la pureza que es posible solo escribiéndonos. Así le decía en una carta desde Bahía Blanca en el año 1963. Ellos eran amigos a través de esta correspondencia y este epistolario recorre entre 1945 y 1964, año de la muerte de Martínez Estrada, ese intercambio intercultural y espiritual según sus propios términos, difícilmente imaginable si solo se atendiera a los libros de los autores o a las colaboraciones de Martínez Estrada Censur, la revista fundada por Ocampo. Lo que se evidencia aquí principalmente es que a pesar de las diferencias de clase, la distancia geográfica, el escaso trato personal y ciertos desacuerdos ideológicos, ambos proyectaron en esos solipsismos epistolares una imagen fantasmagórica de su destinatario que se fue amoldando por etapas a la necesidad de una escucha y más profundamente a la necesidad de conjurar esa imagen de soledad o de excepcionalidad con que cada uno a su modo se concebía dentro del campo cultural argentino. En el caso de Victoria Ocampo, la fascinación por Estrada y la necesidad de iniciar este intercambio epistolar parecen nacer en 1948. Si bien el trato entre ambos tenía unos cuantos años atrás, Victoria asiste a la conferencia en que el escritor pronuncia en la SADE al recibir el Gran Premio de Honor. En francés
idioma al que recurro cada vez que estoy conmovida. Le dice que está feliz de haber escuchado hablar a un compatriota espiritual con el cual puede concretar el milagro de poderse hablar de desierto a desierto. Y con los años, esta admiración, si bien no mermará, pasará a convivir con estas diferencias ideológicas que mencionábamos. A lo largo de los años, el tono de intimidad de esta amistad se mantiene en su escritura, aunque ya algo más frío y sobre todo en permanente interpelación por la progresivamente alucinada y mítica construcción de su figura con la que se encapricha Martínez Estrada, porque por cierto, uno de los datos más llamativos de este epistolario es la forma en que el escritor se entrega a una elevación espiritual de Ocampo, al punto de convertirla en su íntimo tótem, en una diosa de su pesadillesco mundo espiritual telúrico, en un arquetipo de lo literario puro, en fin, en un ideal inverificable, pero funcional a la imaginación del escritor. Y sobre sus primeros años le escribe: de mis primeros años recuerdo que como una segunda naturaleza semejante a la mutilación, poseí el triste privilegio de comprender las cosas de la vida con precoz claridad de adulto. Debo confesar que no recuerdo ninguna época que haya vivido la ingenuidad de la niñez. A los pocos años, por ejemplo, conocía ya las personas de mi familia y de nuestras amistades con tal certeza que todos sus defectos me eran sensibles como ahora mismo los juzgo. De ahí que creyeran los extraños que poseía yo una inteligencia excepcional, cuando todo se debía sencillamente a ese prematuro despertar del sentido de la vida, que asimismo he encontrado con relativa frecuencia en criaturas no por eso inteligentes en otros aspectos. Soy una madriguera de complejos, una red subterránea en que el subconsciente posee sus mapas precisos. Nunca quise aprovechar de ese tesoro, dejando libre el juego de la fantasía, sino que me esforcé porque la razón lúcida rigiera mi pensamiento. Es un desaprovechamiento de mí mismo parecido a la destrucción, casi involuntaria de mi memoria, que en años juveniles era de fidelidad fotográfica. Pero acaso pudiera explicarse esto por dos razones. Primero, mi disgusto a recordar y una inclinación al análisis lógico aún de mis actos más comunes, que me ha privado siempre de la contemplación ingenua. Mi recuerdo verídico más antiguo data de los primeros meses, y el que produjo más impresión generadora de mágicas asociaciones, dos caballos blancos que tuvo un pariente y que se alimentaban de carne. La fábula de los caballos de rezo nunca me pareció inverosímil. Mis primeras lecturas extensas fueron El Quijote, la historia de España de la Fuente y Misericordia de Galdós. Durante el tiempo de esas lecturas, muchas tormentas y anocheceres y espléndidos soles se intercalaron en sus páginas. Rigurosamente autodidacto, no tuve otro maestro ni guía que mi propio afán de leer. Mi verdadera vocación fue la música, y más estrictamente el violín. Primer gran concierto a la intemperie, un ciego, en medio de la calle una tarde de verano, que me fascinó y me predestinó. Y hablando de música, a Ezequiel Martínez Estrada le gustaba muchísimo la música y también el francés, y a Victoria Ocampo sabemos que le gustaba el francés, de hecho además vivió en París, así que vamos a escuchar a Yves Montand, Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Publicó 6 libros de poesía entre los años 1918 y 1929. En 1921 contrajo matrimonio con Agustina Morriconi, una artista plástica argentina. Ejerció la docencia en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, donde, entre sus alumnos, se contó al célebre médico René Favarolo, con quien mantuvo una amistad hasta su muerte, y con el dinero que obtuvo por el segundo premio nacional antes citado, compró una casa y un campo en Goyena. Desde 1946 colaboró con la revista Sur, dirigida, como decíamos antes, por Victoria Ocampo. Publicó durante esa época obras de teatro, cuentos y novelas cortas. En 1949 se radica en Bahía Blanca, en la casa que hoy es sede de la fundación que lleva su nombre. Además, avaló la creación en Mendoza de la revista Voces, fundada, junto con un grupo de intelectuales, por el Nobel pintor Enrique Sovich, artista ulteriormente reconocido a nivel internacional. Y siguiendo con la correspondencia entre ambos, se puede observar que en el orden de lo terrenal ve en Victoria a una auténtica mecenas de la cultura, así como a una intelectual que ha puesto a salvo, en reducto inexpugnable, le diría, el patrimonio moral y espiritual. Pero en sus fugas imaginarias la llama Mahatma Victoria. Afirma que el yo de Victoria Ocampo implica una cualidad literaria. Sostiene que antes que escritora es una medium que purifica todo lo que toca y cuyo don forma parte del inconsciente colectivo del depósito biológico del que vamos usando para los gastos menudos del día. El momento más sincero de estas variaciones llega cuando confiesa: a veces me olvido de que usted existe y le hablo como un energúmeno, efectivamente. Y la carta continúa así: Señora,
ya ve de qué insignificantes cosas se nutren las raíces de una vida que ni siquiera merece el epitafio. Los versos llegaron pronto como las flores en su estación, y se marchitaron. Gusto de ellos como de una rueda bien hecha, de una tuerca bien ajustada, de un barniz bien extendido, de un violín bien templado. Me hubiera gustado hacer de la soledad mi liberario y mi sudario, pero solo me fue dado admirar, al anochecer, las vizcachas cuya vida en meandros subterráneos y frescos tienen aún para mí un inefable atractivo. Me dan paz y libertad. El gusto de la tierra está en toda mi piel y Nietzsche es mi autor más querido. Después de los 12 años, continúa una vida y una labor muy intensa de sobreviviente, en 1000 formas repetida, a la manera de un arabesco en que todo es construir sobre arena, ensayar y errar. Para llenar las páginas en blanco y para descifrar los interlineados, sirve cualquier vida de novela, en la que sucedan pocas cosas, pero que calen hasta el hueso. Siempre que el amor sepa que no se nace ni se muere una sola vez. Esto es del año 1945. En los años del peronismo, Ezequiel Martínez Estrada sufrió de neurodermatitis, una enfermedad extremadamente discapacitante de origen psicosomático que lo mantuvo postrado por años en ámbitos hospitalarios y olvidados por casi todos, excepción de Victoria, según dejara consignado el mismo escritor. Luego del golpe de Estado de 1955 y luego de ser sometido a las técnicas terapéuticas del llamado sueño prolongado, su salud mejoró, comenzando una serie de escritos que él llamaba sus catilinarias, serie de acervos escritos dirigidos a la élite argentina, tanto al gobierno como intelectuales. El gobierno peronista lo había privado de su puesto de trabajo en La Plata, que recuperó luego, pero al año siguiente fue nombrado profesor extraordinario en nuestra Universidad Nacional del Sur, aquí en nuestra ciudad. En 1957 asumió la presidencia de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. En 1959, Martínez Estrada comienza una serie de viajes a Chile, a la Conferencia de Paz en Viena, donde conoce al poeta cubano Nicolás Guillén, a México, donde enseñó durante un año en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de México. Escribe Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina, un ensayo muy largo fijando paralelos con Asia y África y el concepto emergente en ese momento del tercer mundo, condenando al imperialismo, el colonialismo y expresando admiración por la revolución cubana, que sería su siguiente destino. Y si seguimos analizando la correspondencia entre ambos, vemos, mientras que con los testimonios de Victoria él lo celebra hasta el exceso, pues le escribe: Poe le hubiera hecho una reverencia hasta el suelo. Con los diversos tomos de memorias es lapidario, pero por curiosas razones. Asegura que ella no está allí, que todas sus líneas parecen escritas por su secretaria o por un escribano, y que solo él, solo Ezequiel, ha logrado ver a la verdadera Victoria, más allá de su contingencia. Él vio a la sonámbula, a la doble, a la que se sustrae de su propia biografía y escribe a través de fuerzas espirituales propias y ajenas. Asimismo, evidenciando su rivalidad y celos por todos aquellos que están cerca de Ocampo en su revista Sur, no repara en afirmar que Ortega y Gasset mató en usted la seguridad en sí misma, la potencia de creación que Dios había puesto en su alma, y con sagacidad le confiesa: cada vez que usted, por cortesía o por cortedad, cede el paso a un caballero de buena suerte y se coloca en segundo plano, me indigna.
Desde septiembre de 1960 hacia noviembre de 1962 fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Casa de las Américas en La Habana. Formó así parte de la densa atmósfera intelectual de los primeros años de la Revolución. Allí estudió en profundidad la obra de José Martí y editó 2 libros de discursos de Fidel Castro. Esta adhesión a la Revolución cubana no sería comprendida ni perdonada por intelectuales argentinos nucleados en torno de la revista Sur, a punto tal que Victoria Ocampo lo expulsa de la revista al no alinearse con su línea editorial. Martínez Estrada deja Cuba después de la crisis de los misiles. El país había sido expulsado de la OEA y él estaba teniendo problemas de salud y financieros, por lo que decide que servirá mejor a la revolución desde afuera. Pasa por México y retorna a la Argentina, más precisamente a Bahía Blanca, donde completa sus 3 libros sobre José Martí, ninguno de ellos publicado en vida y uno de los cuales permaneció inédito hasta el 2001. Escribe un trabajo también sobre Balzac y continúa escribiendo poemas, notables, por ejemplo, sus 3 poemas del Anochecer, que es el último trabajo publicado en la revista justamente Sur. Vamos a ir ahora a un tema musical que tiene que ver un poco con esta música que estábamos sintiendo detrás sin sentir, porque estábamos hablando de Cuba y de qué callada manera, para los que no saben, es letra justamente de Ezequiel Martínez Estrada. Por Pablo Milanés la escuchamos. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Ezequiel Martínez Estrada falleció el 4 de noviembre de 1964 en Bahía Blanca. Y aquí, en nuestra ciudad, contamos con su fundación. La fundación conserva adecuadamente la casa museo que está en Avenida Alén 908. La chacra de Goyena, el Ranchelí, como le gustaba llamarla, el archivo, los recuerdos, los textos de Don Ezequiel, como se lo haya llamado, todo se ha logrado microfilmar por un convenio con la Biblioteca Nacional y forman todo esto un gran archivo, lo que le permite reeditar la mayoría de libros, editar otros nuevos, y aquí aparecen libros como Filosofía del ajedrez, por ejemplo, Cartas de una hermandad, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, de quien era un amigo entrañable,
y Luis Franco, Samuel Glusberg. Y aquí tenemos una carta que él escribió sobre la esperanza. Yo espero que algún día, si el mundo no es destruido por la ciega codicia de los plutócratas y los tecnólogos, o embrutecido planificada y científicamente a tal grado que sería preferible su aniquilamiento a su supervivencia en la infamia, espero que algún día, repito, mi obra será leída y juzgada con equidad, ante todo como la producción de un artista y un pensador. Espero que esto ocurra, no cuando mi país y el pueblo recuperen el uso del buen sentido del bien y del mal y el hábito de la moral corriente, sino cuando se cree en América Latina una conciencia propia de lo que somos. Y bueno, por supuesto, estamos llegando al final, pero invitamos a todos los que no han leído a Ezequiel Martínez Estrada, por ahí que luego empiecen a leer, y también visitar la casa. Visitar la fundación, ¿no? Claro, que tenemos aquí tan cerquita. Claro, la tenemos cerquita y a veces muchos pasamos de largo por lugares que tenemos allí nomás y tienen muchísimo contenido, sobre todo histórico y en este caso histórico y social, ¿no? Sí, además está la escuela que hace poco recibió el nombre de Ezequiel Martínez Estrada, que es la escuela primaria dependiente de las escuelas medias de la universidad. Y allí siempre hay un cuadro muy hermoso, una fotografía de Ezequiel Martínez Estrada, quien amaba mucho los gorriones. Uh-huh. Y en la foto siempre me llama la atención cómo está con un gorrión de una manera, porque es difícil que un pájaro se pose sí. en tu hombro o en tus manos. Y él tenía esa paciencia, ¿no? Para atraer a los pájaros. Bueno, maravilloso, y nos tenemos que ir yendo, así que ¿podemos anunciar de quién vamos a conversar el próximo programa? Sí, por supuesto, de una mujer que también marcó en la historia un hito muy importante, Rosa Luxemburgo, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Así que bueno, nos estamos despidiendo entonces, hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.